Aunque personalmente yo es una pregunta que no le doy prácticamente ningún tipo de importancia, entiendo que para muchos de vosotros, a nivel de curiosidad y a nivel de pique entre propietarios de perros y de gatos, puede resultar interesante conocer si es más inteligente el gato o es más inteligente el perro. Pues en este vídeo es de lo que vamos a hablar, de analizar la inteligencia de ambos y finalmente daros el diagnóstico acertado de cuál de los dos va a ser más inteligente. Os lo explico en el vídeo y sobre todo que el que resulte perdedor, por favor, que no se enfade conmigo, ¿de acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo cuento. En primer lugar, os tengo que decir que ni perros ni gatos en su día a día se mueven fundamentando su actitud o su forma de ser en determinadas estrategias especialmente complejas o evolucionadas, cosa que sí hacemos los humanos. Los humanos somos capaces de tenerle cierto tipo de rencor a alguien que nos hizo no sé qué, de elaborar pensamientos complejos para no en reacción a alguien, etc. Esto, en general, ningún tipo de animal, ni mucho menos los perros ni los gatos, lo tienen. Esto es un sentido, digamos, antropológico. A nivel de los animales esto no se da. Por lo tanto, para medir la inteligencia de los animales nos vamos a fijar sobre todo en dos variables, en dos tipos de inteligencia. En primer lugar, nos fundamentaremos en la memoria, es decir, toda la inteligencia que pueda estar relacionada con la memoria, y en segundo lugar, una variable también muy importante y que es un dato exacto, que es la estructura cerebral de cada uno de los dos. Es decir, sí que se conocemos, porque lo conocemos de estudios de humana, que en función de la estructura del cerebro podemos intuir cuál va a ser la inteligencia de la persona. Pues hacemos el mismo experimento trasladándolo a perros y gatos. Y os tengo que decir que si atendemos a la primera variable, es decir, a la memoria, en ambos casos hay prácticamente un empate, es decir, todos los estudios científicos que veáis dan en realidad un empate tanto entre perros como gatos, porque básicamente los dos vienen a hacer lo mismo, es decir, empaquetan a nivel cerebral, a nivel de su memoria, ciertos conceptos básicos y los pueden ir almacenando en su memoria, en su estructura cerebral que controla la fase de recuerdo y almacenamiento de datos. Esto no tiene más sentido que para ambos, tanto para perros como para gatos, ser capaces de recordar, pues sobre todo, experiencias positivas o experiencias altamente negativas. Es decir, traducido y hablando en cristiano, que si a un perro o a un gato tú le has hecho una barrabasada cuando era pequeñito, hace unos años, el gato o el perro, los dos se van a acordar por igual. Es decir, en cuanto a la valoración de su memoria para medir su inteligencia, hay que decir que ambos están empatados. Pero ahora viene la segunda parte, que es valorar la inteligencia tanto de perros como de gatos, fundamentándonos en la estructura cerebral. Y para medir la inteligencia fundamentándonos en la estructura cerebral, lo que se hace es un recuento del número de neuronas corticales, es decir, las neuronas que están sobre la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque estas neuronas son, digamos, las responsables de lo que en humana se conoce como inteligencia. Por lo tanto, hacemos esa misma traslación al caso de los animales. Y en este caso hay una clara diferencia en favor del perro. Lo siento. El perro en su córtex cerebral tiene unos 530 millones de neuronas interconectadas capaces de dar una estructura un poco más compleja a todo lo que es relacionado con la inteligencia del animal. En cambio, el gato presenta tan solo unos 250 millones de neuronas. Esto, tomarlo como un dato, es un dato tal cual, pero es un dato con el cual se mide también la inteligencia de las personas, es un dato estructural. Se sabe que las personas con más neuronas tienden, porque siempre hay excepciones, a ser más inteligentes. ¿De acuerdo?
Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.